¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya, 1 de julio, miércoles 1 de julio del año 2026. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz, le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Rodrigo Ortiz, se incorpora la siguiente semana aquí en el programa. Pues bueno, hoy vamos a tener información interesante de lo que está pasando en el mundo de los negocios, una nota que está tomando mucha fuerza es, pues Estados Unidos ha anunciado que no va a renovar el Tratado de Libre Comercio y se va a someter a revisiones cada año hasta que finalice en los próximos 16 años. Cada año habrá una negociación y pues se puede tener ahí un escenario complicado que pudiera llevar precisamente a que en algún momento el acuerdo se pueda romper. Algo muy interesante sobre el tema, vamos a hablar de ello. También vamos a hablar sobre cómo es que la empresa Anthropic ya ha recibido luz verde y su modelo más poderoso, que aquí lo habíamos hablado en su momento. Ya está disponible incluso. Los modelos Fable 5 y Mido 5 ya están disponibles en el mercado. Y hablaremos un poco al respecto de cómo fue este andar de varias semanas de restricciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos para su distribución alrededor del mundo. Solamente se podía usar este modelo, el más poderoso, en los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre Donald Trump. Reportó ganancias por más de $1,000 millones en 2025 por transacciones con criptodivisas, algo muy interesante por la información privilegiada que puede tener un mandatario como es Donald Trump, que puede ser, pues le puede jugar a su favor de alguna manera. Entonces, pues de eso hablaremos un poco y un análisis referente a ello. Pues bien, vamos a nuestra primera parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Bueno, la parte principal que vamos a hablar el día de hoy, el anuncio que se dio esta mañana. Estados Unidos pues no va a renovar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y abre la puerta a negociaciones anuales a partir de este año. Estados Unidos ha decidido no renovar el TEMEC, preparando el escenario para nuevas negociaciones comerciales con Canadá y México, lo que podría redefinir el futuro del comercio norteamericano. Estados Unidos no lo va a renovar. La decisión abre estas puertas que son clave para ambos países porque deja a ambos países en la incertidumbre. Lo habíamos platicado aquí que en su momento es muy probable que este país, Estados Unidos, busque más bien algún tipo de tratado bilateral separado. Entonces, de alguna manera, puede en algún momento darse se podría dar este escenario de negociaciones separadas para poder lograr acuerdos bilaterales en algún momento. O sea, esa puerta se abre, pero por ahora son negociaciones anuales y marca el inicio de una renegociación para el acuerdo comercial que rige las relaciones económicas en Norteamérica. Esta medida busca establecer nuevos términos para el comercio entre los tres países, potencialmente alterando los flujos de bienes y servicios. La no renovación del TEMEC implica que las partes deberán sentarse a la mesa a discutir un nuevo marco regulatorio. Este proceso podría generar incertidumbre en los mercados y en las cadenas de suministros transfronterizas, principalmente en México, mientras se definen las futuras condiciones para la importación y exportación en la región, que serán duras. Seguramente serán muy duras las negociaciones que se darán, porque pues de alguna manera hemos visto un Donald Trump con un discurso duro, que seguramente lo replicará y replicará este discurso duro contra cada uno de sus supuestos aliados comerciales, en este caso Canadá, en este caso México. Que el escenario que en algún momento platicamos aquí en el programa de una negociación sin alguno de los países miembros, que pueda haber una negociación y un tratado bilateral, eso podría ser un camino. O sea, que México pueda negociar de manera separada con los Estados Unidos, con Canadá, y poder particularizar
de alguna manera las situaciones que lleven a las negociaciones, que pueden ser más tensas con Estados Unidos que con Canadá, por ejemplo. Pero si los tres actores se sientan a negociar el tratado, seguramente habrá una dureza por parte del gobierno en turno, pues en el gobierno de Donald Trump. Ahora, aquí hay muchas aristas. Son 16 años que todavía siguen vigentes de alguna manera y cada año habrá una negociación, una revisión. Pero lo cierto es que el periodo de gobierno de Donald Trump, y al menos por ahora, es hasta el 2000, finales del 2028. 2029 entra otro periodo presidencial con otra figura que se esperaría que no fuera Donald Trump. Se digo, se esperaría porque todo puede pasar. Ya hemos visto aquí que muchas cosas totalmente extraordinarias suceden, entonces bueno, por ahora no. Pero si todo sale bien en estos 2 años, para su imagen, para el Partido Republicano y para la base MAGA, que no la pierda y que busca fortalecer este discurso nacionalista, si sigue manteniendo fuerza la base MAGA, pues un sucesor de Donald Trump tendría esa misma ideología que él. Incluso, como en algún momento lo platicamos desde su regreso al poder hace 2 años, Donald Trump se convirtió en un político totalmente, dejó de ser más allá de un magnate a convertirse en pues sí, en un político cabildero, negociador, que lo hace muy bien, hay que reconocerlo. Y entonces, bajo ese perfil y ese escenario, seguramente después de su presidencia, tendrá una especie de control, inclusive, o una influencia total de sus opiniones y de su política que dejará como pauta hacia un nuevo gobierno si es que sucede. O sea, si ganaran nuevamente los republicanos, sería por el impulso de la imagen de Donald Trump, entonces sería por la base MAGA. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, si se negocia por años y sigue un gobierno alineado a las ideologías nacionalistas de Donald Trump, podríamos ver un quiebre en algún momento. Pero si hay un cambio de gobierno, ganan los demócratas, que se ve complejo porque no se ven liderazgos, por ahora no hay una visibilidad de liderazgos fuertes, o al menos no han emanado para una elección presidencial que es en 2 años. Pero si llegara a darse el caso, porque puede suceder también, y puede también que las elecciones intermedias de noviembre, ver los resultados, ver qué tanto impulso gana Donald Trump de aquí a noviembre, si gana o pierde las elecciones intermedias el Partido Republicano, ya se empieza a marcar una tendencia. Entonces, por ahora es muy temprano decir que se rompe totalmente, porque no es así. O sea, no se rompe totalmente el tratado, simplemente hay negociaciones que se aperturan, revisiones anuales, que de alguna forma sí, también es cierto, abren la puerta a que pueda darse una ruptura del tratado de alguna forma, si es que llega a darse el escenario, y que el gobierno en México lo que convendría hacer sería una negociación separada y buscar una estrategia para poder tener tratados bilaterales, que incluso el mismo gobierno de Estados Unidos así lo planteó en algún momento. Entonces, valdría la pena, porque se puede rescatar mucho de una negociación directa con Canadá, por ejemplo, y eso aperturar un mercado más sólido y dar certidumbre de alguna forma a los mercados en ese país en específico, en el cual se tiene un tratado comercial vigente. Pero con Estados Unidos, donde somos el mayor socio comercial, pues el interés es mayor. Pero por lo menos sí buscar que existan estas negociaciones y que puedan darse de una manera más fluida. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar ahora sobre la empresa Anthropic. Bueno, la empresa Anthropic, que es la creadora de su inteligencia artificial Cloud, pues hace unas semanas, lo decíamos aquí en el programa, tuvo las restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos para no ofrecer su modelo Fable 5 y Mito 5 en países ajenos a Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Bueno, pues se levantaron estas sanciones, estos controles de exportación e inteligencia artificial de Anthropic. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos eliminó estas restricciones a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mito 5.
reabriendo oportunidades para su comercialización internacional. Incluso aquí en México, por la tarde de hoy, ya se podía ver los usuarios que tenemos cloud. Ya pudimos ver la disponibilidad de este modelo muy poderoso, por cierto, que ya está disponible al menos para todos los usuarios de versión, no, bueno, de estos planes de pago. En todas sus versiones de pago ya está disponible hasta el 7 de julio. Se podrá utilizar y se podrá utilizar más allá incluso de los créditos que luego están ahí. Usted tiene un cierto límite de tokens por semana. Si los rebasa o quiere seguir usando este modelo antes del 7 de julio, pues tendrá que utilizar o pagar estos créditos o pagar estos tokens con crédito con alguna forma de pago adicional, que eso se vuelve un poco riesgoso porque si coloca una tarjeta activa la parte de los créditos, pues se va y le cobran los tokens, va a tener mucho cuidado. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos anunció esta eliminación de restricciones de exportación que había afectado a los avanzados modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mito 5 desarrollados por Anthropic. La decisión tomada por el Departamento de Comercio indica una reevaluación de los riesgos de seguridad asociados a las tecnologías. Hace unos días, el Departamento de Defensa había advertido que habían existido algunas filtraciones que sucedió en cuestión de horas por parte de este modelo de inteligencia artificial que ya se había anunciado que era algo avanzado, y las preocupaciones por la ciberseguridad en los Estados Unidos fue tanta que llevó a la restricción de este modelo fuera de los Estados Unidos. Y bueno, durante los últimos meses la suspensión de estas herramientas había limitado su disponibilidad a clientes internacionales, generando incertidumbre en el sector de inteligencia artificial. Con esta nueva autorización, pues ya Anthropic podrá retomar operaciones de venta y licenciamiento fuera de los Estados Unidos. Como lo decíamos, ya está disponible por la tarde de hoy en México, ya estaba disponible para la versión móvil, la versión de escritorio. Solamente es de actualizar nuevamente la app y ya queda totalmente disponible este modelo, lo que puede impulsar y con la competitividad del país en el mercado global de inteligencia artificial, porque este modelo Mito 5 y Fable 5 es de los más avanzados que existen en el mercado. Ni ChatGPT ni Gemini tienen este modelo de inteligencia artificial tan avanzado para codificar y para crear diferentes pues, tipos de herramientas, que prácticamente la creatividad es el límite, porque definitivamente tiene una capacidad alta incluso hasta para corregir errores de codificación web o codificación a través de pues ciertas creaciones de aplicaciones y todo tipo de creaciones a través de código. Bueno, el reinicio de exportaciones de IA podría acelerar esta adopción tecnológica en Europa y Asia. Los analistas recomendarán observar los flujos de inversión en startups de inteligencia artificial y la respuesta regulatoria en otros países, pero también aquí hay algo interesante que hay que analizar: el modelo de negocio que están haciendo con Anthropic referente a o sea, el modelo de negocio ahora de los tokens, o sea, del límite que tiene el usuario para poder pues utilizar de alguna manera su modelo, que es a través de tokens, en el que si los tokens están disponibles o los tokens se te acaban, pues tienes que pagar más o tienes que esperar a que se te renueve, o sea, una semana, por ejemplo en el caso de Cloud, una semana para poder utilizar su límite que te colocas. Si lo excedes porque lo usaste mucho, vuélvelo a utilizar. Y algunos compañías como ChatGPT lo están empezando a utilizar este modelo de negocio. Puede ser fallido porque al usuario ya se le de alguna manera ya se le educó a poderlo utilizar de manera ilimitada. Que puedas limitar al usuario, que aparte ya paga una licencia, pues puede tener un riesgo en cuestión a la percepción del mercado. Y con el desarrollo de diferentes modelos puede llegar otra compañía que ofrezca no la limitante, sino la parte ilimitada, y eso pueda afectar al mercado, a estas grandes compañías que sí tienen modelos de inteligencia artificial muy buenos, muy sofisticados, y que obviamente tienen una gran pues repercusión en el mercado. Pero si no, si existe esta limitante en el mercado, pues obviamente existirán también
cambios en el comportamiento de consumos. Creo que eso es innegable, será cuestión de analizarlo, de verlo, pero bueno, por ahora esta restricción que existía al modelo Fable 5 ya está disponible en diferentes países, bueno, varias partes fuera de los Estados Unidos, que era la restricción que se tenía, ya está disponible desde la tarde de hoy. Ya empezó a existir disponibilidad, al menos aquí en México, seguramente en algunas otras partes del mundo también sucedió así. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos al último bloque en la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Bienvenidos a este resumen semanal del criptomercado. Hoy la misión de esta exploración a fondo es analizar la tensión del Bitcoin en la frontera de los $60,000, también la apuesta de los bancos centrales por la tokenización y, bueno, unas ganancias cripto en la política que están astronómicas. ¿Vamos a desempacar esto? Sí, es que tenemos un panorama súper contrastante esta semana, ¿no? Totalmente. Y, a ver, para empezar tenemos al Bitcoin, pausado en los $60,300. Y a mí se me ocurre que es como ver a un grupo de personas corriendo hacia la salida del cine, así en pánico, mientras el dueño del cine compra más asientos. Ah, me encanta esa analogía, es muy visual y muy precisa. ¿Verdad? Digo, porque por un lado vemos salidas de 4.400 millones en los ETF en junio, con un índice de miedo en 36, pero por otro grandes corporaciones como MicroStrategy comprando 3.600 bitcoins más. Exacto. Lo fascinante de esto es que los costos de endeudamiento bajaron del 0.25% al 0.12%. ¡Wow! Es una caída importante. Sí. Y nos indica que, básicamente, la venta de pánico ya pasó. O sea, el ecosistema ya se limpió un poco. Pero ojo, hay que advertir que perder los $58,800 podía liquidar muchísimas posiciones. Claro, el famoso efecto dominó. Y me imagino que recuperar la zona alta no será fácil, ¿no? Pues recuperar los 62,000 ya depende de los datos macroeconómicos inminentes. O sea, de lo que dicte la economía en estos días. Claro. Y bueno, mientras el mercado nativo duda con todo esto del precio, resulta que las finanzas tradicionales están, adoptando agresivamente esta misma tecnología subyacente. Sí, es un movimiento que pocos veían venir tan rápido. Exacto, porque vemos al gobernador del Banco de Corea impulsando los bonos gubernamentales tokenizados con el proyecto Hangang. Y aquí la pregunta es, ¿por qué la banca tradicional, que suele ser cautelosa a más no poder, abraza esto justo ahora? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, tokenizar facilita verificar los colaterales de forma automática y evita muchísimos errores. Ya, te quitas de encima el margen de error humano y el papeleo infinito. Exactamente. De hecho, el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, señala cómo esto reduce drásticamente los costos de emisión. Y hay que subrayar algo. La deuda del Tesoro de Estados Unidos ya representa 14.600 millones del mercado de activos tokenizados. No inventes, 14.600 millones es muchísimo dinero ya operando en esta red. Sí, ya no es un experimento, es una realidad. Totalmente. Y fíjate, esta penetración de la tecnología cripto en las cúpulas gubernamentales también está redefiniendo las finanzas personales de figuras políticas. Uy, sí. Los datos del reporte financiero 2025 son para analizarse a fondo. Sí, porque las cifras parecen de ciencia ficción. O sea, las criptomonedas generaron más ingresos para Donald Trump, más de 1.400 millones, que sus propios bienes raíces y campos de golf, que fueron 290 millones. Es una locura ver cómo cambian los flujos de capital. Digo, estamos hablando de 635 millones en regalías de meme coins y, bueno, 588 millones por la plataforma DeFi, World Liberty Financial. Es altísimo. Y reportando esto desde una neutralidad estricta, hay dos posturas chocando de frente aquí. Por un lado, la Casa Blanca defiende que todas estas políticas buscan hacer del país la capital cripto, asegurando que no hay conflictos de interés. Claro, lo plantean como una visión de puro liderazgo tecnológico. Exacto. Pero en el otro extremo, grupos como Public Citizen advierten sobre los riesgos que implica legislar una industria donde,
existen intereses financieros personales de ese tamaño, ¿no? Claro, es un debate ético y regulatorio enorme. Pero bueno, para ir cerrando, es evidente que el mercado está madurando en 3 ejes. La acción de precio, la infraestructura institucional y un peso político innegable. Sí, la evolución es clarísima en todos los frentes. Y esto nos deja un pensamiento provocador final. Si la tecnología detrás de los activos más volátiles se convierte en el estándar para la deuda gubernamental más segura del mundo, ¿qué nuevo paradigma financiero estamos a punto de presenciar? Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. En esta parte final vamos a hablar sobre Donald Trump. El día de ayer salió una nota muy interesante sobre el reporte que hizo sobre sus ingresos. Donald Trump generó más de $1,000 millones en criptomonedas en 2025. El presidente Trump obtuvo más de $1,000 millones en ingresos por criptomonedas en su primer año de vuelta en su cargo, superando incluso sus ganancias inmobiliarias según su declaración financiera. La declaración financiera anual de Donald Trump ha revelado que sus ingresos relacionados con criptomonedas superaron los $1,000 millones durante el primer año de regreso a la presidencia en 2025. Esta cifra representa una parte significativa de sus ganancias, superando incluso a las obtenidas en sus propiedades inmobiliarias en la venta de artículos con su marca. Esta notable desempeño financiero en el sector de los activos digitales subraya la creciente influencia de las criptomonedas en las finanzas personales de figuras públicas de alto nivel. La divulgación de estos ingresos se produce en un momento de mayor escrutinio sobre las inversiones y el patrimonio de los líderes políticos, pero aquí abre una brecha al debate. ¿Qué tan éticos, y podemos decirle así, son estos datos? Porque al final un mandatario que sí tiene una gran influencia en el mercado puede llegar a tener estas ganancias en el sector de las criptodivisas cuando cualquier comentario que haces como mandatario, porque en el caso de Donald Trump gobierna uno de los países de las economías más fuertes del mundo. El poder emitir mensajes o que pueda generar conflictos bélicos, como fue el caso de la guerra en Irán y otros escenarios que afecten la economía, ¿cómo es que ello puede llevar de alguna manera a tener acceso a información privilegiada o incluso él mismo ser parte de esa información privilegiada? ¿Cómo se mueve el mercado acorde a sus acciones? Que sabemos muy claro que sí sucede y obviamente lo sabe. Entonces es algo que se debe llama la atención, que esto se nos recuerda mucho, y lo hablamos la semana pasada con nuestro estimadísimo amigo Rodrigo Ortiz sobre Tesla y cómo Elon Musk en su momento también movía el mercado con sus tuitazos buscando hacer que las criptomonedas se movían, y sí, compraba criptomonedas a través de Tesla, subía el precio. Entonces había una especulación clara. Entonces escenario, esta declaración esta declaración de patrimonio llama la atención por cómo un mandatario que tiene tanta influencia, hablando de la parte económico-financiera y en los medios, porque es muy mediático, lleva a tener información privilegiada que mueve a los mercados, porque lo cierto es que un anuncio, un mensaje en las redes inmediato impacta en los mercados, cambian de manera inmediata los indicadores financieros, tanto de commodities como de precios del petróleo, como el oro, cambia totalmente, incluso con la misma guerra en Irán. De repente hay un anuncio en el que hay negociaciones y hay un mensaje totalmente explosivo en el que ya no va a haber un acuerdo de paz y nuevamente existen movimientos en el mercado. Entonces esa especulación podría verse reflejada en números. Al final también es especulación, pero podría ser un escenario que suceda o esté sucediendo así. Habrá que verlo desde otro enfoque y cómo es que se da este tipo de escenarios. Bueno, el desarrollo puede influir en la percepción de la regulación de las criptomonedas a nivel global, especialmente si el presidente Donald Trump continúa mostrando un interés activo en el sector, que ha sido un actor
sumamente a favor de las criptomonedas, pero que ha olvidado el tema durante algún tiempo. Los inversores deberían monitorear cualquier declaración de la política relacionada con los activos digitales que pueda surgir de la administración, ya que podría impactar la volatilidad y la adopción del mercado. El presidente de la Fed, bueno, muy a favor del criptomercado. El regulador también de la SEC en los Estados Unidos es muy a favor del criptomercado, pero aún no ha habido señales de que el gobierno de Estados Unidos tenga alguna opción o alguna manera de introducir de manera favorable o un mensaje favorable para el criptomercado. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y el podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. También toda la información de negocios a través de nuestro portal de información generado a través de resúmenes curados de inteligencia artificial de las mejores fuentes del mundo de los negocios en encuentro.uk. Ahí puede encontrar información de negocios actualizada directamente a la fuente, los resúmenes generados automáticamente y con disponibilidad 24/7. Lo invitamos a que nos siga también en nuestro portal encuentro.uk. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradecemos que nos haya acompañado hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Yo soy Verán Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.